Este tema, nosotros ya nos encontramos con Daniel Crespo, el subsecretario de Educación Especializada. Buenos días, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en Telediario. Resulta ser que hay resultados, digamos, de los estudiantes que por 2 años de estar en la virtualidad tienen ahora desfases en conocimientos. ¿Cuánto aproximadamente? Conversábamos hace un momento, decíamos podría ser 2 años, pero usted me cuenta que podría ser incluso un poco más de este desfase. Podría ser un poco más. Andrea, muy buenos días también a todos y todas quienes nos están viendo. Hay estudios que dicen que son 2 años, hay estudios que van un poco más allá, dicen 10, algunos incluso dicen 4, algunos incluso 10. Disculpa. Sí, lo que esperamos es que sean 2, 3 años de rezago de aprendizaje, lo que es natural dada la distancia que han tenido los estudiantes, y hay que distinguir aquí un concepto que muchas veces no distinguimos, que es la conectividad de la vinculación o la conexión de la vinculación. Muchas veces hemos tenido conexión, pero para que haya aprendizaje real también tiene que haber un vínculo, y ese vínculo se da en la presencialidad. Por eso es que lo hemos sostenido desde un principio. Los aprendizajes se recuperan en la presencialidad. De acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene planeado desde el Ministerio de Educación para que se pueda, digamos, nivelar a los niños o a los jóvenes estudiantes que están con este desfase de, incluso a mí me sorprende este dato, que podría ser incluso 10 años debido a esta ausencia de vínculo que han tenido por la pandemia? Mientras más chicos es más grave. Lo que pasa es que cuando uno es más pequeño en la educación, los más pequeñitos desarrollan ciertas habilidades que les van a servir para el resto de su vida. Sobre todo, como te decía, habilidades socioemocionales y de vinculación. Por lo tanto, es muy importante que nosotros retornemos a las clases en todos los niveles, y como has visto, hemos ido priorizando, pero con un plan que va apuntando a la presencialidad con todas las normas de bioseguridad. Pero sí, efectivamente la brecha es grande. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Como en todo manejo de una crisis, tú puedes hacer medidas que son de prevención, medidas para digamos, apalear los efectos, o medidas reactivas. Nosotros no queríamos tener medidas solo reactivas, por lo tanto hicimos medidas de prevención. Hace ya 6 meses que empezamos a aplicar un plan que se llama Aprender a Tiempo. El plan Aprender a Tiempo es un plan que tiene algunos principios. Uno es la voluntariedad, no quisimos imponer, quisimos invitar, y que sea un plan de apoyo y no de agobio, que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Cuando hacemos políticas pueden ser agobiantes para los directores y directoras que ya tienen muchas cosas que hacer, y lo mismo para los docentes. Por lo tanto, lo primero era que era un plan de apoyo y voluntario. Lo segundo, que es un plan que se da en la presencialidad. Antes hablábamos un poco de que ambos hemos vivido en distintos países en el extranjero, ¿verdad? En mi caso yo pude estar en Chile, donde estuve encargado del plan de recuperación de aprendizajes durante 3 años, y empezamos con un plan híbrido. Y los primeros resultados después de 1 año nos dieron cuenta de que en la virtualidad era muy difícil o casi imposible recuperar los aprendizajes. Por lo tanto, aquí en Ecuador lo que hicimos fue decir, ok, este va a ser un plan de recuperación de aprendizajes en la presencialidad. Por lo tanto, con instituciones con PISA aprobado, que estuvieran retornando en cierta medida, y de esas instituciones empezamos hace 6 meses con 1.600 instituciones, y ahora se han sumado más de 2.000, son 2.008, último corte. Nosotros obviamente queremos ampliar mucho más de este plan, porque es un plan focalizado que tiene acompañamiento del Ministerio de Educación periódico, y lo que tiene también es ciertos énfasis o ciertos focos en las competencias que sabemos que están rezagadas. Entiendo que es importante, y bueno, claro, me has dado a conocer ahora este vínculo que debe tener el estudiante, y que es por eso que se ha dirigido este proyecto, digamos, para la presencialidad. Pero ¿qué va a pasar si dentro de este año, por ejemplo, o dentro del próximo, volvemos a una posible virtualidad, que yo creo que no es un escenario descartable, ¿verdad? Puesto que tenemos, digamos, esta pandemia aún no se resuelve, aún seguimos en pandemia. Entonces, ¿qué se ha hecho tal vez para que este desfase no sea tan amplio dentro de la virtualidad? Y también quisiera preguntarte qué es lo que se ha realizado, o cuál es el proyecto, si es que hay algún proyecto con los docentes. Yo entiendo que ellos tuvieron que aprender a la par de que nos empezábamos a encerrar, es decir, ellos tuvieron que aprender empíricamente. ¿Y cómo entonces están también
dando tal vez alguna herramienta a los docentes para que se pueda, ese conocimiento que adquirieron empíricamente en estos 2 años se pueda reforzar y que, como digo, no descartamos una situación semejante, Dios no quiera, en el futuro de encerrarnos nuevamente en una cuarentena completa. Es correcto, Andrea, es correcto. El Ministerio de Educación no toma decisiones solo, el Ministerio de Educación sigue las indicaciones del Ministerio de Salud y del COE Nacional. Por lo tanto, si bien no es descartable un escenario, ningún escenario es descartable, ¿verdad? Obviamente tenemos que priorizar en este momento, con todas las medidas de bioseguridad, la presencialidad. Hay que pensar lo siguiente, el COVID como virus no se va a ir a ninguna parte. El COVID va a estar con nosotros lo más probable el resto de nuestras vidas, como muchas enfermedades que ya conocemos y están. Y lo que uno hace es que va aprendiendo a convivir con ellas, y eso es lo que tenemos que hacer también en los distintos sistemas. De hecho, aquí en el país, yo podría decirte que fue al revés. Las escuelas deberían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Y lo hicimos en su momento al revés, muchas veces por falta de información. Y hay esta creencia de que casi como que las escuelas tienen COVID, no sé, en las paredes, como si estuviera ahí, cuando la verdad es que son los lugares más seguros para nuestros estudiantes. Nosotros vamos mucho a terreno, vamos a los sectores rurales, vemos que los estudiantes se están encontrando, aun cuando su escuelita esté cerrada, se encuentran en espacios comunitarios. Y en las zonas urbanas también lo vemos los centros comerciales llenos de estudiantes. Por lo tanto, independiente que pasemos a una cuarentena total, creo que una de las cosas que hay que evaluar con mucha responsabilidad es cómo no hacemos que se pierda y se rompa esta presencialidad, porque ese vínculo es irreparable. Ahora, tú me preguntabas qué pasa si es que hay escenarios así, esperando que no sea así, que se priorice y se dé la importancia a la educación. Yo te diría que el rol de las familias va siendo muy importante porque también vamos aprendiendo más. No es lo mismo conexión que vinculación. Muchas veces no es estar conectado 2 o 3 horas frente a una pantalla, es saber que al otro lado hay docentes que siguen preocupándose por mí como estudiante y que me están esperando, y sentir ese cariño y sentir como que soy parte de un proyecto. Eso es sumamente importante. De hecho, uno de los predictores de la deserción escolar o abandono escolar es justamente la falta de vinculación, la falta de autoestima y motivación escolar. Entonces, ahí es donde hay que poner el énfasis junto con lo que hemos dicho, ¿verdad? Lenguaje, matemáticas, pero es esa vinculación. ¿Y qué hemos hecho con los docentes? Que también me preguntabas, Andrea. El plan Aprender a Tiempo tiene una línea muy fuerte para impactar la práctica docente y directiva, que son las 2 prácticas que hay que impactar, por distintas razones. El techo de la educación es la calidad de los educadores, es así, por lo tanto tenemos que impactar ahí. Y a los docentes lo primero que les hemos pedido es que podamos poner foco, es decir, que podamos centrarnos en pocas cosas, pero que sabemos que impactan mucho. Y yo conversaba hace poco con una directora que me decía, estoy súper desesperada porque hacemos de todo y no logramos. Y claro, la respuesta del ministerio era, justo este momento no es un momento para hacer de todo, es un momento para tener mayor flexibilidad y que tomen decisiones autónomas, que en general no estamos acostumbrados a esa autonomía, y es algo que este ministerio, bajo el liderazgo de la ministra María Brown, ha puesto mucho énfasis: flexibilidad y mayor autonomía con el currículum, por ejemplo, ahora, con las horas que pueden impartir de algo o de otra asignatura, con los énfasis que pueden poner, y eso es sumamente importante para los docentes. Y además, en el plan hemos tenido, como te digo, digamos, esta línea para impactar la práctica docente a través de clases demostrativas que vamos a empezar ahora. No hay mayor impacto que cuando alguien modela, como la cocina, ¿no? Uno puede leer el libro de recetas, pero si ve a alguien cocinando al frente y que te va diciendo pon este ingrediente, este otro, en verdad que ayuda mucho, y eso es lo que estamos haciendo ahora con los docentes. Se va tal vez incluso a añadir a esta capacitación alguna, digamos, vamos a volver a la capacitación virtual, porque hubo, por ejemplo, muchos docentes que precisamente aprendieron la virtualidad en la pandemia, muchos docentes que ni siquiera sabían, pero por el amor que le tienen, digamos, a la docencia, a los estudiantes, tuvieron que aprender a dar una clase a través de un celular, a través de una computadora, sin saberla ocupar. Entonces, esto como también se ha pensado dentro de este proyecto que se podría avanzar con ellos también. Sí, por supuesto. A ver, todo lo que es educación virtual fue un aprendizaje. Los docentes, yo siempre digo, me saco el sombrero frente a los docentes y con lo que han hecho. También las familias han tenido que aprender, y también los estudiantes. Por supuesto que no hay que perder todo lo que se ha ganado. Si bien la presencialidad es importante, no hay que perder todas las herramientas que hemos ido desarrollando. Tú pudiste ver quizá hace unos días la misma ministra lanzó la agenda digital, que es una agenda súper importante también en el tema
que tú nos mencionas ahora, y también nuestras capacitaciones contienen cómo sobre todo manejar lo socioemocional y las habilidades y competencias básicas a través de la virtualidad. Hay herramientas concretas, hay metodologías concretas que se pueden hacer, pero ahí tengo que ser súper claro e insistente, ninguna de estas va a reemplazar lo que se puede hacer con la cara a cara y la presencialidad. Así es, muchísimas gracias Daniel por darnos un espacio en las entrevistas de Telediario, gracias por este espacio para hablar sobre la educación. Estábamos conversando con Daniel Crespo, el subsecretario de Educación y Especialidad. Muchas gracias por su presencia aquí, buenos días. Muchas gracias, Andrea. Con esto nosotros, amigos televidentes, vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al volver tenemos más.